Muy buenas tardes otra vez. Abrimos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar acá otra vez. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos como tus hijos de estar delante de tu presencia. Señor, como cantábamos recién en este último himno, Señor, reconocemos tu fidelidad para con nosotros que es grande. Te damos gracias, Señor, porque nos permites vivir un año más. Nos permitiste experimentar tu fidelidad durante este año que está terminando. Te damos gracias, Señor, por cada manifestación de amor y de cuidado, de gracia y misericordia. Señor, te agradecemos por cada una de las pruebas que tuvimos que atravesar, porque cada una de ellas nos acercó más a ti, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad por nosotros, Señor. Te damos gracias porque aunque nosotros fuésemos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Te damos gracias, Señor. Y te damos gracias porque terminamos el año como lo comenzamos, Señor, abriendo tu palabra, buscando en la Escritura conocerte un poco más. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo que por medio del Evangelio de Juan nos muestres un poquito más de Jesús, que podamos conocer un poco más, que hoy podamos ver a Cristo en toda su gloria, un vislumbre, Señor, de quién es Jesús para con nosotros. Un poco más, ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, a creer tu palabra y a ser transformados, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Bien, Juan 7, seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. No me gusta mucho tener así como cultos especiales, estamos estudiando Juan, seguimos con Juan, terminamos el año estudiando el Evangelio de Juan. Todavía seguimos a mitad de la fiesta de los tabernáculos. La semana que viene vamos a dar un salto un par de días y vamos a ir al último día, dice Juan, el gran día de la fiesta. Pero por ahora seguimos en la mitad de la semana. Recordamos, tuvimos un par de cositas en el medio, ¿no? Tuvimos la cantata y predicó también Pastor Reinaldo. Recordamos otra vez qué es la fiesta de los tabernáculos. Se trata de una gran fiesta. Es la festividad preferida de los judíos. Una conmemoración del tiempo en el desierto, cuando Dios sustentó a Israel realmente en el medio de la nada, en medio del desierto. Esta básicamente, la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se disfrutaba muchísimo por los judíos. Imagínense la emoción. Imagínense la emoción de los niños, primeramente. Acampar en familia durante una semana. Eso, y tal vez decir, bueno, no es mucha emoción, no me causa mucha emoción, a mí realmente no me causa mucha emoción, pero recuerda, ¿no? Imagínense esto, los chicos en estas carpas hechas por sus padres, ellos tenían que obligatoriamente dejar un poquitito de espacio entre las ramas para mirar hacia arriba y cuando veían el techo, veían de fondo las estrellas, ¿sí? Que estaban brillando en el medio de la noche de Jerusalén. Y los padres tenían la oportunidad de contar a sus hijos sobre el cuidado de Dios, mostrarles y decirles, mirá, esto que estamos viendo ahora es exactamente lo mismo que nuestros antepasados experimentaron en el desierto. Ellos vieron esto, vieron la mano de Dios constantemente, muy educativo. Yo me imagino que estas personas nunca olvidaron las fiestas de los tabernáculos que celebraban en Jerusalén. Vimos parte de las celebraciones, especialmente en el segundo templo, en la época de Jesús, porque eran muy distintas a las primeras celebraciones de los tabernáculos. Vimos las procesiones cada día durante toda la semana, que un sacerdote acompañado con un montón de levitas y la gente iban celebrando y festejando, bajando desde el templo hasta el estanque de Siloé para tomar agua del estanque y volver otra vez y derramarla en el altar. Va a ser muy importante eso para el mensaje de la semana que viene. Recordamos que durante las noches en los atrios del templo había 4 antorchas gigantes y se encendían fuegos y ellos celebraban, bailaban, cantaban el gozo de todo el pueblo. Realmente era una fiesta impresionante.
la fiesta más popular de los judíos, y en medio de la fiesta, en medio de esta fiesta, en los atrios del templo de Jerusalén, posiblemente entre el medio de los pórticos, de las columnas que habían dentro del templo, está de pie el Mesías prometido. Está Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador del mundo. Ahí está, en pie, enseñando a las multitudes. La última vez que estudiamos el Evangelio de Juan, vimos a Jesús enseñando y vimos la naturaleza de esa enseñanza. No era como la enseñanza de los fariseos. La enseñanza de Jesús era completamente diferente. Jesús no enseñaba como los maestros de la ley, como los doctores de la ley. No, Jesús era diferente, era algo completamente distinto. Había algo diferente en sus palabras. Su enseñanza era sorprendente. Jesús no estudió debajo de ningún maestro prominente. Jesús provenía de un área rural, de un área pobre de Galilea, pero sus palabras desafiaron a cualquier líder prominente en Israel. Los dejaba mudos, no podían hablar. No podían resistir las palabras de Jesús. Ninguno de ellos. Jesús predicó el evangelio del reino. Jesús llamó a las personas al arrepentimiento, porque el reino, finalmente el reino que están esperando durante siglos, finalmente se acercó a ellos. Jesús predicó la palabra en el poder del Espíritu Santo y vimos que como respuesta a la enseñanza de Jesús, los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús era simplemente sorprendente. Vimos que su enseñanza fue reprensiva. Ellos están acusando a Jesús de falso maestro. Están acusando a Jesús de desviar al pueblo hacia la perdición, básicamente. Por eso piensan que Jesús es digno de muerte. Pero Jesús es clarísimo en reprender a los judíos. Y los reprende justamente porque les muestra que sus acusaciones son falsas. Y Él les dice claramente que Él es el enviado del Padre. Esto quiere decir que Él es el Mesías. No vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, porque busca la gloria del Padre, no como ellos, que buscan su propia gloria. Él dice, yo soy enviado del Padre, yo busco la gloria del Padre, y en sus propias palabras, Él se llama a sí mismo verdadero y sin ningún tipo de injusticia en Él. Jesús reprende a estas personas por medio de su enseñanza, y finalmente vimos que su enseñanza es desafiante. Ellos no quieren escuchar sus palabras. No quieren escuchar las palabras de Jesús. Juan nos cuenta que la multitud contestó, tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? El texto nos muestra, ellos mismos lo quieren matar. Vamos a ver esto en los pasajes que siguen, claramente. Pero Jesús los desafía a considerar las obras que Él ha hecho públicamente delante del pueblo, los desafía a considerar su enseñanza. Jesús le dice esto, los desafía y le dice, ustedes que se dicen el pueblo de Dios, que se dicen los guardianes de la palabra de Dios, tienen que sopesar mis obras, mi enseñanza con la ley, no con sus tradiciones, con la ley. Tienen que poner en balanza lo que yo hago y evaluar si realmente estoy haciendo mal o estoy haciendo bien. Jesús culminó su discurso, por lo menos en el último mensaje que tuvimos, diciendo, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Ellos tenían derecho de juzgar. Los judíos tenían derecho de juzgar a Jesús, pero en base a lo que dice la palabra de Dios. Y si lo hubiesen hecho íntegramente, hubiesen terminado con la misma conclusión que nosotros tenemos hoy. Jesús es el Señor, Él es Dios, Él es el Mesías. Ahora, hermanos, Jesús no puede ser más claro en sus palabras. Él declara abiertamente quién es Él. Y los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús está diciendo. Si recuerdan Juan 5, 17 y 18, Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Las personas que dicen que Jesús jamás declaró ser Dios, o las personas que dicen que los judíos nunca entendieron que Jesús decía que era Dios, son ignorantes, realmente. Son unos ignorantes. Ignorantes de hecho o ignorantes a propósito, en su rebeldía. Si vos
dije esto hoy a la mañana, ¿no? Si vos ves TikTok, o no pierdas el tiempo con TikTok, por favor, pero vos podés perder horas y horas y horas de tu vida viendo teólogos de teclados, ¿no? Teólogos de redes sociales que te dicen, ¿ves? No, porque Jesús nunca dijo que era Dios. No, porque el Mesías en el Antiguo Testamento no dice que tenía que ser Dios. Realmente son ignorantes, y yo no perderé el tiempo hablando con gente así, porque Jesús dijo claramente quién era. Los judíos entendieron claramente las palabras de Jesús, por eso lo quieren matar, porque le dicen, vos te estás haciendo igual a Dios, y es verdad, Jesús es Dios, el hecho es que ellos nunca creyeron. Jesús dijo claramente quién era, y su pueblo dijo no, su pueblo lo rechazó. Ahora, esto que vemos acá, este rechazo de Jesús, no es ni más ni menos que el plan soberano y perfecto de Dios. Es la manera que tenía que ser, es el cumplimiento de las profecías concernientes acerca de Jesús. Vemos vez tras vez en las Escrituras que el Mesías va a ser rechazado, que el Mesías va a ser rechazado por su pueblo. Para mí, personalmente, una de las historias más tiernas, realmente una de las historias más tiernas que hay en la Escritura, es la historia de Simeón, en Lucas 2. Es una de esas historias que, no sé si te pasa, pero tenés una historia que es preferida y que te enternece el corazón hasta las lágrimas. Bueno, eso me pasa a mí con la historia de Simeón. Es un hombre piadoso, un hombre justo, es un anciano, una persona que tiene muchos años. La palabra de Dios nos dice en Lucas 2 que el Espíritu Santo está sobre él. Esto es algo que sucede muy poco en el Antiguo Testamento. Que después nosotros en la época de la iglesia tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la persona para alguna misión. Pero se nos dice que el Espíritu Santo estaba constantemente encima de Simeón. Se nos dice que Dios le había revelado por medio del Espíritu Santo que él no iba a morir antes de ver al Mesías. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo lo guió para que vaya al templo justo en el momento que María y José vienen con el bebé Jesús a presentarlo en el templo de acuerdo a lo que decía la ley de Dios. Ahora Simeón, toma al bebé, lo reconoce inmediatamente y lo toma en sus brazos, en una escena tiernísima, y le dice al Señor en oración, Señor, gracias, ya está, ya me puedo morir en paz, porque cumpliste tu palabra, mis ojos vieron tu salvación, mis ojos vieron tu salvación. Y en medio de esa profecía, en medio de su adoración, Simeón dice esto acerca de Jesús, hablando a María y a José, pero a María especialmente: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. ¿Qué te parece eso como una profecía por un bebé? No, siempre nosotros cuando nace un bebé decimos que el Señor lo bendiga, esperamos, siempre el argentino dice, no, que este bebé iba a venir con un pan debajo del brazo, ¿no? Pero Simeón dice, este niño es para caída y levantamiento de muchos en Israel, para hacer señal de contradicción. Y le dice a la madre esto: y una espada traspasará aún tu propia alma. Con este bebé vos vas a sufrir con un dolor indescriptible cuando lo veas clavado en una cruz. La razón por la cual está para caída y levantamiento, para hacer señal de contradicción, dice Simeón, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, 34 y 35. Ahora, esta frase de Simeón, que el bebé Jesús iba a ser estaba para hacer señal de contradicción. La palabra que usa acá en el griego tiene la idea de discusión, tiene la idea de opiniones enfrentadas, es palabra contra palabra, y es exactamente lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Es exactamente lo que vamos a ver en nuestro texto hoy en Juan. Luego de la enseñanza de Jesús, nosotros retomamos nuestro pasaje. Son pocos versículos hoy, vamos a leer 25 al 36, pero si hay una palabra que define nuestro texto hoy, si hay una palabra que recorre todo el pasaje que vamos a estudiar hoy, es la palabra confusión. Confusión. Otra vez, muy importante para entender este texto, muy importante, Jesús declaró públicamente quién es. Lo dijo claramente, Él es el Cristo, Él es el Mesías esperado. Él dijo claramente cuál es su misión. Él vino a cumplir con la voluntad del Padre. Y esa voluntad, si recuerdan hace un par de meses cuando vimos que habló con Nicodemo, es que Él sea de la misma forma que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, Él tiene que ser levantado para que todos los que creen en Él, que lo vean y crean, tengan vida eterna. Fue clarísimo en su identidad, fue clarísimo en su misión, pero la gente dijo, no puede ser.
Y nuestro pasaje de hoy va a mostrarnos que cuando la gente dice no a Jesús, cuando alguien dice no y no cree en sus palabras, que son clarísimas, bueno, solo va a quedar confusión. El único fruto, el único resultado es la confusión. El principio que vamos a aprender hoy es que cuando alguien rechaza la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús, solamente puede esperar en su vida una vida de confusión. Vamos a leer Juan 7, comenzando en versículo 25. Dice así: entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este el que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz: ¿ustedes me conocen y saben de dónde soy? Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que los prendieran. Pero Jesús les dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a los de la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy, todo lo que vimos hasta ahora fue introducción, tres confusiones acerca de la persona de Jesús que experimentaron estos judíos en la fiesta de los tabernáculos. Tres confusiones acerca de la persona de Jesús. Primera confusión acá. Confusión a causa de la libertad de Cristo para predicar en el templo. Confusión a causa de la libertad de Cristo para predicar en el templo libremente, abiertamente. Podemos ver que, aunque las personas de afuera tal vez no sabían lo que está pasando, en Jerusalén, en la ciudad santa, en la capital de Judea, los entretelones acerca de la persona de Jesús y el odio que le tenían los líderes era de público conocimiento. Era algo que sabían todos. Acá Juan usa una palabra especial para esta gente. La traducción literal sería, no lo usa mucho, lo que dice los de Jerusalén son los jerusalemitas, serían los residentes locales. Ellos sabían muy bien lo que está pasando. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Es muy interesante, esto es muy interesante porque nos muestra el corazón religioso que había en el primer siglo. Cómo la gente, los líderes religiosos estaban encargados de llevar la celebración del pueblo y por ahí el pueblo era sincero en su celebración, pero los líderes eran religiosos porque realmente mientras estaban guiando todo querían matar a Jesús. En medio de las celebraciones, en el gozo de la fiesta de los tabernáculos, están los chimentos a la orden del día en cuanto a la religión, en cuanto a la política. Sabían que Jesús es buscado y es buscado para ser asesinado. Ahora, el verbo que usa Juan acá, procurar, me gusta mucho que nuestra traducción dice procurar, porque significa eso, significa buscar de en serio, significa buscar, indagar algo con la intención de encontrarlo. Tiene la idea de seriedad y que le estás poniendo ganas, diligencia en buscar algo. Cuando se usa en el Nuevo Testamento, se habla acerca de buscar a Dios, como nosotros tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios, buscar su reino, buscar su justicia. Puede referirse también a una persona que está desesperada de hambre y está buscando alimentos, así como tu hijo cuando viene del colegio. Personas que están buscando refugio en el medio de una tormenta. Bueno, es esta idea de buscar. Esto no es tenerle un poco de bronca a Jesús. No, los líderes buscan matar a Jesús y buscan matarlo con desesperación. Pero ahí está Jesús en medio de la fiesta, enseñando a las multitudes. Y
Y ahora estos tipos que saben todos los entretelones que hay en Jerusalén y saben que los líderes religiosos están haciendo lo imposible para matar a Jesús, se ponen a pensar seriamente. Porque se dicen que lo quieren matar y Jesús está predicando abiertamente, libremente acá. Y vean, él dice, vean y vean. Eso, la palabra que usa ahí es muy fuerte. Juan usa esto para llamar la atención. Cada vez que lo vemos, Juan lo usa un montón en Apocalipsis. Cuando dice, y he aquí, y he aquí, y he aquí. Es como cuando nosotros llamamos la atención de algo y decimos, mirá allá. Cuando decimos algo así, bueno, es lo que están haciendo los judíos acá. Están diciendo, lo quieren matar, pero miren, vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Otra vez están llamando la atención porque si lo quieren matar, que lo querían matar, pero ahora no hacen nada, tiene que ser que reconocieron que Jesús es quien dice ser, es el Mesías. No, esta gente básicamente está diciendo, como decimos nosotros, ¿no? El que calla otorga. Si ellos no están haciendo nada, es porque finalmente algo tienen que haber encontrado los gobernantes, los líderes, algo tienen que haber encontrado en la persona de Jesús, pruebas suficientes para reconocer que Él es el Mesías, como realmente nos está diciendo que es, que Él es el enviado de Dios. Entonces, podemos entender la confusión de estas personas, porque normalmente un engañador no se sale con la suya. Una persona que es un engañador, que es un chanta, puede engañar a un par de personas, pero tarde o temprano eventualmente sale a la luz que es un engañador. Y acá Jesús está haciendo lo que quiere. Y están confundidos, realmente están confundidos. Vemos el razonamiento que los lleva a la confusión. ¿Por qué están tan confundidos? Fíjense cómo ellos piensan. Sin embargo, o sea, puede ser que lo hayan reconocido como el Mesías, porque dicen que lo van a matar, pero no lo van a matar. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Y vemos acá, cada vez que usan este, es despectivo. Está diciendo como este tipo, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, porque Él no es el Cristo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Ellos básicamente están diciendo, sabemos que este tipo, otra vez despectivo, viene de la miserable Nazaret. Y todos sabemos que cuando venga el Mesías, nadie, absolutamente nadie va a saber de dónde es. Ahora, tenemos que entender por qué esta confusión. ¿Por qué piensan de esta manera? ¿Por qué dijeron esta frase acá? Bueno, son 3 razones. 3. Primero, su ignorancia de los hechos reales. Segundo, su aceptación de las tradiciones de los hombres. Y tercero, su falta de conocimiento de la Biblia, realmente. 3 cosas. Ignorancia, aceptación de tradiciones y falta de conocimiento de la Escritura. Primero, ellos creían saber quién es Jesús. Ven a Jesús y dicen constantemente, ¿qué están diciendo cuando lo rechazan? No es el hijo de María y José. No es el hijo del carpintero. No están sus hermanas con nosotros. No son sus hermanos Jacob y Judá. Ellos piensan que saben quién es Jesús. Es el hijo de José y María. Es el carpintero que es hijo de carpintero. Es de Nazaret. Y actualmente tiene su base de operaciones en Capernaum. Pero nosotros sabemos que no es así. Y si realmente ellos hubiesen indagado, y si ellos hubiesen ido a preguntar a Jesús, Jesús les hubiese dicho, yo nací en Belén. Pero no le preguntaron, ellos asumieron que sabían de dónde es Jesús. Ahora, nosotros sabemos porque tenemos, ¿no? los evangelios sinópticos que nos cuentan todas estas cosas. Ellos no, pero tranquilamente podrían haber preguntado a Jesús, pero realmente eran ignorantes en cuanto a Jesús, en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su persona. Entonces, ellos querían saber quién es Jesús, no sabían nada en realidad. Segundo, ellos tenían una idea preconcebida de quién es el Mesías y cómo tenía que aparecer. Ellos tenían esta idea preconcebida. Para los judíos del primer siglo, el Mesías era prácticamente un Superman, que aparecería de la nada en el momento justo de su máxima necesidad. Ellos creían que, y hay varias escuelas, pero la idea principal, por lo menos en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, es que el Mesías iba a nacer de carne y sangre, pero que sería un personaje anónimo. Y algunos pensaban de una manera, los detalles varían un poquitito, pero básicamente él iba a estar oculto hasta el momento de que Elías iba a volver. Recuerdan que ellos creían que Elías tenía que volver, eso lo vimos que era Juan el Bautista, pero Elías iba a volver, lo iba a ungir en el templo y él iba a decir soy yo el Mesías,
e iba a comenzar su reinado cuando él destruya a los romanos. Tenía que ser repentino. Por ejemplo, los rabinos de esta época tenían un dicho muy interesante. Ellos decían esto. El dicho es, hay 3 cosas que se presentan de manera inesperada. El Mesías, las oportunidades y los escorpiones. Buena frase, ¿no? Hay 3 cosas que se presentan de manera inesperada. El Mesías, las oportunidades y los escorpiones. Entonces, entendemos su confusión. Jesús es conocido por ellos hace rato. Jesús solamente enseña, y enseña bien, pero enseña, hace señales, pero los romanos están ahí, todavía están bajo el yugo de Roma. Ahora, ¿de dónde sacaron esta idea? Cuando venga el Mesías no sabemos, nadie sabe de dónde va a venir. Bueno, ellos cometieron el error, un error muy común, pero ellos cometieron el error de tomar solamente un pasaje bíblico y usarlo como la base para su pensamiento teológico. Ellos tomaron solamente una porción de la Biblia y dijeron, esta es la única verdad en cuanto al Mesías. En este caso, ellos malinterpretaron Malaquías 3.1. Y podés anotarlo si querés y después leerlo, lo voy a leer, pero Malaquías 3.1 dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ellos tomaron este pasaje y dicen, el Mesías tiene que aparecer de repente. Nadie va a saber de dónde viene. Tiene que aparecer de la nada. Y tercero, y más importante todavía, tercero, mucho más importante de todo, ellos eran ignorantes de la Escritura. Eran ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en decir de dónde iba a venir el Mesías. La Biblia es clarísima en decir dónde iba a nacer el enviado de Dios. Miqueas 5.2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las tribus, entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es clarísimo. Dios fue clarísimo en su palabra en decir de dónde iba a venir el Mesías. Es más, ¿recuerdan los magos de Oriente, lo que nosotros llamamos los Reyes Magos, Mateo 2, cuando vinieron a Herodes y Herodes le preguntó, ¿dónde van a nacer el Mesías? ¿Qué le dijeron ellos? Van a nacer en Belén. Porque ellos hicieron los deberes, ellos estudiaron, ellos sabían dónde iban a nacer el Mesías. Pero esta gente, el pueblo de Dios, ignorantes de la palabra de Dios, ignorantes de lo que dice la Escritura. Ahora, otra vez la Escritura es clarísima en cuanto a la persona del Mesías, pero estas personas abrazan más las tradiciones de los maestros que lo que dice claramente la palabra de Dios. Entonces vean acá la progresión de esta confusión. Jesús dice ser el Mesías, los maestros dicen que no, que es falso, que es un engañador, pero Jesús está enseñando. Entonces ellos dicen, lo habrán reconocido como el Mesías. Pero no puede ser. Porque nosotros sabemos de dónde es este y el Mesías va a aparecer de repente. Se hace claro entonces por qué están confundidos. Estos interrogantes que acaban de ser respondidos por el Señor en el pasaje que sigue, pero están confundidos porque no creen en lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, algunas consideraciones acá. Es muy fácil caer en este tipo de confusión. Muy fácil caer. Sucede cuando yo escucho una verdad bíblica, una enseñanza bíblica, que no se alinea con mi idea preconcebida de quién es Jesús. Pasa mucho, pasa muchísimo. Muchas veces, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros ya tenemos un paquete teológico, ¿no? Estamos acostumbrados a la sana doctrina, pero muchas veces gente llega a nuestra iglesia ya con su paquete teológico, con tradiciones erróneas sobre Dios, con ideas equivocadas acerca de la salvación, con ideas antibíblicas acerca de la vida cristiana, y enfrentados con lo que dice la Biblia, dicen, no, a mí me enseñaron algo diferente, o yo pienso de manera distinta. Para mí ese pasaje significa otra cosa. ¿Resultado? Confusión. Confusión, siempre. Siempre es así. Sus vidas van a estar marcadas por confusión, van a estar marcadas por falta de orden, porque es lo que nos muestra la palabra de Dios. En el caso de la teología,
la teología, la vida práctica cristiana puesta en práctica, bueno, va a acarrear problemas cotidianos. Va a causar problemas en tu vida diaria, en las decisiones que vas a tomar. Tal vez va a afectar tu matrimonio, va a afectar la manera en que crías a tus hijos, la forma en que ves el mundo, las decisiones que vas a tomar a futuro. En cuanto a la vida teológica, rechazar las palabras de Cristo va a traer confusión. En cuanto a la salvación, bueno, es algo mucho más serio. Eso va a traer consecuencias terribles a tu alma, eternamente. Vamos a hablar un poquito más de esto yendo adelante en el mensaje. Pero las consecuencias de rechazar esto en cuanto a la salvación, a Cristo y las palabras de Cristo, son terribles, eternamente terribles. La acción saludable a llevar a cabo es escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, escudriñar lo que dice la Biblia, aceptarlo y obedecerlo. Es por eso que nosotros siempre animamos a la gente en nuestra iglesia a traer su Biblia. Su Biblia en papel, o si querés tu Biblia en formato digital en tu teléfono, no te vamos a apedrear si traes tu Biblia digital, pero animamos a traer la Biblia. Tener tu Biblia abierta mientras nosotros predicamos, a cotejar todo lo que sale de este púlpito, si es que está en la Biblia o no. Tenés que hacerlo. No queremos personas que se queden con lo que nosotros decimos. No quiero que te quedes con lo que dice el pastor o cualquier predicador que habla de este púlpito. No. Y ahora voy a hablar personalmente. Personalmente, mi oración y mi trabajo como pastor y mis horas de estudio como pastor son para enseñarles la palabra de Dios y que ustedes puedan pensar bíblicamente. Que realmente piensen de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que aprendan a tomar decisiones en base a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a vivir la vida tranquilo si ustedes piensan bíblicamente. Yo no voy a tener consejería matrimonial, yo no voy a renegar con personas que están bajo pecado. ¿Por qué? Porque piensan bíblicamente y obedecen al Señor. Es más fácil. Porque realmente creo lo que dice el Señor, porque es lo que prometió el Señor. Juan 8:32, Él dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y más adelante, Dios sabe cuándo vamos a ver esto, en Juan 17:17, Él dijo, santifícalos en tu verdad, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En la medida que vos como creyente pasás tiempo entendiendo lo que dice la verdad de la palabra de Dios, vas a ser libre. Vas a vivir una vida santificada y vas a evitarte decenas de problemas en la vida. Decenas de problemas. Y si no estás de acuerdo con lo que sale de este púlpito, bueno, tenés la oportunidad de estudiar la Biblia para llegar a tu propia conclusión. Pero tenés que estudiar la Biblia, tenés que estudiar seriamente. No tenés que googlear para buscar un pastor que dice algo que te gusta a vos. Hacé un estudio serio de la palabra de Dios. Pasá tiempo en lo que dice la palabra de Dios. Estudiá como el pastor 20 horas, 25 horas por semana para llegar a la misma conclusión, una conclusión diferente, pero estudiá la palabra por vos mismo. No vayas a internet, no vayas a googlear. Estudiá la palabra de Dios. No busques el camino fácil. Esta gente lo hizo. Esta gente escuchó la palabra de Dios, escuchó a Cristo diciendo, yo soy el Mesías, yo soy enviado de Dios, y ellos dijeron, no puede ser porque fuimos enseñados de manera diferente. Y en este mismo momento, mientras yo estoy predicando, pensá esto, mientras yo estoy diciendo esto, en este mismo momento, mientras vos estás sentado escuchando la palabra de Dios, estas personas están en medio de los tormentos eternos del infierno. Porque dijeron no a la palabra de Dios. Porque dijeron no a la palabra que salió de la boca de Cristo. En este momento están agonizando eternamente, separados de Dios, sufriendo la ira de Dios en el infierno. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por tradiciones de hombres y le dijeron no a Cristo. Muy serio, muy serio. Hermanos, no caigamos en el mismo error. No caigamos en el mismo error. Segunda confusión que vemos acá. Confusión por la identidad desafiante de Jesús.
Confusión por la identidad desafiante de Jesús, versículos 28 al 30. Ahora, el texto no nos dice si Cristo escuchó las palabras de la gente, lo que estaban hablando. No sabemos si estaban murmurando, posiblemente estaban hablando abiertamente. No sabemos si en su omnisciencia sabía lo que estaban hablando. Esto pasó varias veces en los evangelios. Pero si los de Jerusalén, que es muy probable, están hablando fuertemente entre ellos, están hablando y discutiendo entre ellos, que es muy de judío, hablar fuerte y hacer ademanes, posiblemente los escuchó. Pero lo que nos dice el texto es que exclamó en alta voz. Este verbo que usa acá es onomatopéyico, da la idea de un cuervo que está gritando, ¿no? Que está haciendo ruido. Él habló fuertemente donde estaba, con el propósito de que todos lo escuchen. Y él dice: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Me encanta que está en forma de pregunta. La opinión de los eruditos del griego, que creo que tienen razón, es que esto fue dicho en forma de pregunta. Jesús les está diciendo a ellos: así que ustedes me conocen, así que ustedes saben de dónde soy. Realmente les está diciendo: ustedes no saben, ustedes creen que me conocen, pero no, la realidad es otra, ustedes no saben realmente quién soy. Y fíjense el argumento de Jesús, fíjense lo que dice: yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. La autoridad de Cristo, su procedencia, no son un capricho, no vino por su capricho, por su propia voluntad, sino que vino por la voluntad del que lo envió, que es verdadero, dice Jesús acá. Ahora, estas palabras de Cristo acá son súper desafiantes, porque Jesús no está diciendo que Dios es verdadero o fiel. Dios es verdadero, Dios es fiel, amén, lo decíamos recién, lo cantábamos recién. Pero la palabra acá también tiene la idea de real. Y no es que ellos están dudando si Dios existe o no, sino que Jesús le está diciendo que Dios que lo envió es real. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo: yo verdaderamente estoy enviado por Dios. Soy enviado por Dios. Pero el punto de Cristo acá es que ellos no conocen a Dios. Ellos no conocen a Dios y por eso realmente no pueden conocer a Jesús tal cual es, porque no conocen a Dios. Pero Jesús conoce al Padre. Vean lo que dice, él dice: yo lo conozco, ustedes no lo conocen, yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Ver el contraste entre estos judíos y el Señor en cuanto a su relación con Dios. Cristo conoce al Padre, pero lo conoce íntimamente. ¿Y por qué lo conoce? Él dice: porque procedo de él. Esto es muy, muy interesante. En el griego literalmente le está diciendo, es medio difícil de traducir, pero es porque desde él yo soy. Yo desde él soy, desde él vengo, desde él procedo. La preposición que usa ahí significa desde él yo soy. O sea, yo provengo del Padre, yo provengo de su persona. Es la idea del griego. Él es Dios el Hijo, que fue enviado de Dios el Padre, pero en la eternidad pasada, esto es lo que nos contó Juan al principio, estuvo constantemente en comunión perfecta, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, durante toda la eternidad, hasta el momento que fue enviado al mundo, y es eso lo que está diciendo acá. Dice: yo procedo del Padre, yo vengo de Dios y conozco a Dios, ustedes no conocen a Dios. Ahora, nosotros vivimos en un tiempo en el que la gente, muy poco realmente se ofenderían si le hablas así. La gran mayoría de la gente, vos podés hablarle y podés decirle: bueno, yo conozco a Dios por medio de Jesús y obtuve salvación por medio de Cristo. Vos, por tu confesión, no conocés a Dios, todavía no sos salvo, estás en tus pecados, necesitas a Cristo. Y la persona por ahí te dice: bueno, eso es lo que vos pensás. Para mí no es así, para mí es diferente. Para mí se puede llegar a Dios de distintas formas. Y yo siento que estoy conectado con Dios. Y terminan con un gracias, 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 universo. ¿No? Es un ejemplo que estoy escuchando mucho últimamente. Gracias, 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 universo. Y me imagino al universo entero haciendo como... El hebreo nos dice que yo fui creado por la palabra de Dios, dice el universo, así que hacete cargo. Pero es lo que piensa la gente. Le decís: vos no conocés a Dios, y te dice: bueno, está bien, eso es lo que pensás vos. Yo sí conozco a Dios. Ahora, pero eso no pasa acá. Vos no podés decirle a un judío: vos no conocés a Dios. Vos no podés decirle a un judío religioso que piensa que es parte exclusiva del pueblo de Dios, que no conoce a Dios, y esperar que se quede de brazos cruzados y que no haya una respuesta.
Y es lo que vemos acá. Nosotros vemos dos respuestas acá ante las palabras de Jesús. Primero, obviamente, lo más natural, tenemos a los ofendidos. Procuraban, pues, prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Ellos trataron de atraparlo, de hacer un arresto ciudadano. No un arresto legal, un arresto oficial, digamos, vamos a ver eso en el próximo punto, pero algo espontáneo. Es como, bueno, este tipo, están pensando, ¿no? Este tipo causa problemas, está blasfemando, tenemos que agarrarlo y tenemos que llevarlo a la justicia. Pero vemos que no lo hicieron, no lo pudieron hacer. Más adelante la policía del templo va a hacer lo mismo, con el mismo resultado, va a tratar de atrapar a Jesús y no va a poder. ¿Por qué no pudieron echarle mano? ¿Por qué? Nos dice Juan, porque todavía no había llegado su hora. Dios tiene planeados al detalle los eventos de la vida y la muerte de Jesús. Apocalipsis 13:8 nos recuerda que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús va a morir, porque Jesús tiene que morir. Pero es algo que no va a ser causado por los celos de los habitantes de Jerusalén. Los celos de estos tipos no van a poder con Jesús. Por más de que intentaran, no van a poder hacer absolutamente nada para adelantar un minuto el tiempo de Jesús. Su hora no había llegado todavía, faltan unos meses, en nuestro estudio va a ser un tiempo más largo que un par de meses, pero cronológicamente en Juan faltan aproximadamente 6 meses, ahora no es el momento todavía. No llegó su hora. Juan habla muchísimo de la hora de Jesús. Cuando llegue la hora nos va a decir, y vamos a saber que muy pronto va a morir Jesús, pero ahora no es el momento. Pero estos tipos, los ofendidos, bueno, quieren atrapar a Jesús, no pueden. Pero tenemos otro grupo, los confundidos. Personas dijeron no a la palabra de Jesús, que hay confusión. Nos dice, pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? El texto nos dice que creyeron, que tuvieron fe en él. Es una fe en base a los milagros, como vemos acá. Vean el razonamiento de este grupo. Alguien tiene que hacer más milagros que este para ser el Mesías. Alguien tiene que sobrepasarlo para ser realmente el Mesías. Si no, tiene que ser él. Pero la confusión acá proviene por comparar las palabras de Jesús con sus señales. Vean la secuencia acá de Jesús. Jesús dice, ustedes no me conocen. Yo procedo de Dios, ustedes no conocen a Dios. El primer grupo lo rechaza, quiere arrestarlo, pero estos, está implícito en lo que dicen, rechazan las palabras de Jesús también. No creen en las palabras de Jesús. Pero ven lo que Jesús hace, ven sus señales y dicen, tiene que ser el Mesías. O el verdadero Mesías va a hacer cosas más grandes que este. Y no es muy probable eso. No es posible que alguien haga más cosas que hizo este, pero no creemos en sus palabras. No puede ser que él sea quien dice ser. Porque nos está acusando de que no conocemos al Padre. ¿Ven lo que hace esta gente? Dicen, no creo en sus palabras. No puede ser el Cristo por sus palabras, pero veo sus obras, sus señales. ¿El resultado? Confusión. Confusión. Porque la discusión acá es si en realidad estos tipos, estas personas, creyeron, si ellos ejercitaron fe salvadora en Jesús o no. Porque sabemos por el testimonio de la palabra de Dios que cuando la fe está puesta en las señales, es una fe efímera en general. Es una fe que no dura mucho. El Evangelio de Juan nos da una pista en cuanto a estas personas, porque nos dice que son los que creyeron. La siguiente referencia a los que habían creído en él es Juan 8. Juan 8, el próximo capítulo. Jesús habla de ellos. Jesús les habla de ser sus discípulos. Y Jesús les dice en Juan 8, si ustedes verdaderamente son mis discípulos, van a permanecer en mis palabras. Y ellos le van a decir, y lo que leímos recién, ¿no? Van a permanecer en mis palabras, van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y estas personas que vemos acá que creyeron, enfrentados con esto, le van a decir a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y finalmente van a decir, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un Padre, es decir, Dios. Y estos que habían creído, Jesús les va a decir ¿qué? ¿Ustedes son de su padre? El diablo, porque realmente no habían creído. En Juan, que diga que la gente cree realmente no significa mucho. Creían, pero creían
por las obras, creían efímeramente, creían emocionalmente. Pero hermano, lo que vemos acá es lo que pasa cuando no se cree en las claras palabras de Jesús. Solamente queda confusión. Solamente hay confusión y nada más. Cuando Jesús dice algo claramente y yo digo no a las palabras de Jesús, el único fruto que queda es la confusión. Y eso es lo que vemos exactamente en este pasaje. Unos van a reaccionar en ira y van a decirle a Jesús: no creo en las palabras de Jesús, pero no te atrevas a decirme que no conozco a Dios. Esto es muy típico de la gente religiosa que no conoce a Cristo. No pasa mucho últimamente, realmente. Pasa más que nada con personas que son miembros de algún tipo de secta, que son practicantes de algún tipo de secta. En general no pasa. Hablamos muchas veces, más que nada por nuestro país, hablamos mucho con católicos, pero esto no pasa. En general, que te digan: no creo en lo que estás diciendo, no creo en estas palabras, pero no te atrevas a decirme que no conozco a Dios. Porque yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, pero no es así. Otros van a decir: bueno, no creo en sus palabras, pero sus obras, bueno, hay algo especial en él. Puede ser el Mesías, si no es, bueno, pegan el palo, como decimos nosotros. El Mesías realmente va a tener que hacer algo más. Y es una fe efímera, que pronto también termina en confusión, rechazando, enfrentando a Jesús. Pero Jesús es clarísimo, hermanos. Jesús es clarísimo en su palabra. Jesús es clarísimo en decir quién es Él. Y venimos estudiando en Juan vez tras vez, tras vez y otra vez. Si vos vas al mundo, al afuera, vas a ver que personas por multitudes van a decir: nadie puede realmente entender lo que dice Juan, nadie realmente puede entender las palabras de Jesús, pero las palabras de Jesús son claras como el agua cristalina, como el agua pura, son clarísimas. Juan 6:35, Juan 6:40, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Es difícil de entender esto? Es clarísimo. Jesús está diciendo: yo soy Dios que me hizo un hombre y vine a este mundo a morir por tus pecados. Y si crees en mí, vas a ser salvo. Si crees en mí, vas a tener vida eterna. Así de sencillo. Así de claro es el mensaje del Evangelio. Y así de claras son las palabras de Jesús en cuanto a su persona, su misión y su obra. Y si todavía no conoces a Cristo, si estás acá, si estás viendo esta transmisión, si estás escuchando este mensaje y no conoces a Cristo, hoy estás enfrentado con las palabras de Jesús de la misma forma que estas personas. No cometas el mismo error. No cometas el mismo error. Jesucristo vino a morir por tus pecados. Él es Dios que se hizo hombre y vino a vivir una vida perfecta. Él cumplió con la ley con un solo propósito: venir a morir en una cruz para cargar con tus pecados, para soportar sobre sus espaldas la ira de Dios por tus pecados, para que vos no tengas que perecer en el infierno. Cristo vino a morir por tus pecados. Te amó tanto que decidió morir en tu lugar y pagar con tu culpa para que vos no tengas que hacerlo. Porque tus pecados van a ser juzgados por Dios. Van a ser juzgados en tu persona o en la persona de Cristo. Vení a Cristo hoy. La palabra de Dios dice que si te arrepentís de tus pecados, reconoces que sos un pecador y venís a Cristo, le pedís perdón, crees que Él es tu Salvador, Dios te va a dar perdón y vida eterna, como leemos acá. Si ves a Cristo y crees en Él como tu Salvador, vas a tener vida eterna hoy y la seguridad de vida eterna en el futuro con Dios. Podés creer en las palabras de Cristo hoy o podés rechazarlas y perderte eternamente como hicieron estas personas. Otra vez, estas personas que están hablando acá, en este mismo momento, están en el infierno. No cometas el mismo error. No te equivoques como ellos. Vení a Cristo. Vení a Cristo, reconoce tu pecado, reconoce el amor de Dios por vos, reconoce el sacrificio de Cristo. Arrepentite, vení a Cristo y Él te va a salvar. Él va a transformar tu vida. Él te va a dar vida eterna, como dice acá, vida eterna hoy. Hoy.
Y aún si sos cristiano, si realmente creíste en Cristo, en un momento en tiempo en tu vida creíste en Cristo, vos podés creer las palabras de Cristo y obedecerlas y vivir de acuerdo a las palabras de Cristo, o decir no a lo que dice la palabra de Dios y vivir en perpetua confusión. Vivir en perpetua confusión. Tenés la decisión, hermano, de la misma forma que estas personas, pero para perdición eterna, de vivir hoy de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Cristo promete vida eterna en ese momento, y en ese momento durante toda esta vida. No es que la vida eterna que promete Cristo es que, bueno, yo creí en Cristo una vez, mi vida va a ser lo que sea durante toda mi vida, y cuando me muera, bueno, voy a tener una túnica, ¿no? Como los hermanos la semana pasada, una túnica y un arpa, y voy a estar en una nube cantando gloria a Dios. No. Cristo promete vida eterna hoy. El que cree tiene, en el momento que cree tiene vida eterna. Sí, va a gozar de la gloria eterna con el Padre, pero tiene la vida que procede de Dios, la vida que fluye de Cristo en este mismo momento. Es una vida que excede, que supersede a cualquier cosa que puede este mundo ofrecer. Es la vida que procede de Dios, una vida sobrenatural, una vida diferente. Cristiano, tenés dos opciones: creer las palabras de Cristo y vivir de acuerdo a la palabra de Cristo, la vida que Dios quiere que tengas, o decir no a las palabras de Cristo y sufrir las consecuencias de vivir una vida de confusión perpetua. Porque alejado de la clara guía de la palabra de Dios, solamente quedan mis propias ideas, motivadas por un corazón que es engañoso y que está potenciado por este mundo y por Satanás. Una vida que está guiada por el qué dirán de los demás, por la guía de otras personas que tampoco tienen sabiduría, y eso solamente lleva a la confusión. Hermanos, el desafío para nosotros es clarísimo. ¿Qué vas a hacer con las palabras de Cristo? ¿Qué vas a hacer con las palabras de Cristo? Tercera confusión acá. Confusión por el destino futuro de Jesús. Confusión por el futuro de Cristo. Versículos 32 al 36. Los fariseos escuchan a la gente hablar, a la gente murmurar. Como ya vimos, estos tipos no hacen nada públicamente, ¿no? Ellos siempre están tras las sombras. Es interesante, muy interesante esto, la gente no opina abiertamente. ¿Por qué? Tienen miedo de los religiosos. Los fariseos no declaran nada abiertamente, siempre tras las sombras. Nicodemo, ¿qué es lo que hizo Nicodemo? ¿Cuándo fue a Jesús? De noche. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán, ¿no? El único que habla abiertamente, públicamente, es el Señor, lo está haciendo. El pasaje nos dice que entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Les llega el rumor de que varias personas creen que Jesús es el Mesías, están hablando y están diciendo, este tiene que ser el Mesías. No, algunos reconocieron ya que es el Mesías. Tiene que ser el Mesías, si no, no puede ser, tiene que hacer más obras que este y es medio imposible. Entonces, ¿qué hacen? Tienen la opción de creer en Cristo, obviamente no van a creer, las pruebas están a la vista, pero dicen, bueno, vamos a meterlo preso. Algunos, no sé si por ahí no lo pensaste esto, pero algunos se encuentran acá un problema con esta declaración, que dice que se pusieron de acuerdo los principales sacerdotes y los fariseos y enviaron guardias para prender a Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos no se hablan, no se tratan entre sí, son enemigos, están enfrentados. Hay una lucha más adelante, cuando estudiemos Juan, vamos a ver, hay una lucha de intereses ahí entre los fariseos y los principales sacerdotes que son saduceos. No tienen comunión, no tienen cosas en común. Eso no quiere decir nada. Cuando la palabra de Dios nos muestra que en la Biblia el enemigo es Dios o el enemigo es el pueblo de Dios, enemigos se amigan. Pasó con los pueblos que estaban alrededor en la tierra de Canaán. Cuando Israel estaba entrando, pueblos Amón y Moab eran enemigos entre sí. ¿Qué hacen? Unen fuerzas para luchar contra Israel, el pueblo de Dios. Lucas 23 nos dice que Poncio Pilato y Herodes estaban re enojados entre ellos, estaban en constante conflicto. ¿Qué pasó? Cuando detienen a Jesús, ¿qué hacen? Pilato se lo manda, ¿no? Y Herodes lo quería conocer, y Herodes lo entrevista, y Jesús no le dice nada, lo decepciona por completo, se lo manda otra vez. Y Lucas nos dice que estos tipos que eran enemigos se amigaron. ¿Por qué? Porque tenían a alguien en contra que Jesús. El libro de Apocalipsis nos muestra justamente eso, Apocalipsis 19. Todos los pueblos están
por enfrentarse en la batalla final, naciones contra naciones, están por pelear. Y de repente se abre el cielo y aparece Cristo en su segunda venida. Y entonces todos estos que se van a matar, ¿qué dicen? Che, vamos a luchar contra este que viene. Es lo que pasa siempre. Entonces no es diferente. Es común en la Biblia que enemigos se hagan amigos para ir en contra de Dios, de Cristo, del pueblo de Dios. Entonces es una tregua acá, una tregua por un momento para quitar del medio a su enemigo en común. Y para eso envían a los guardias. Por ahí tenés otra traducción que dice sirvientes. Bueno, más o menos lo mismo. Significa alguien subordinado. Estos guardias que vemos acá son levitas, son sacerdotes, son la policía del templo. Son los encargados de mantener el orden en los atrios del lugar. Ahora no tienen la autoridad para matar gente, no tienen la autoridad como un soldado romano, pero son básicamente son como hoy los encargados de seguridad, ¿no? Como personal de seguridad en un shopping, en lo que sea, en una empresa, se encargan de controlar. Y esto es lo que hacían. No tenían espadas, no podían tener espadas, no tenían permitido la pena, no estaban permitidos para matar gente, no podían ejecutar la pena de muerte. Tenían garrotes que servían. Entonces, tenían ese garrote, andaban tratando de mantener el orden dentro de las actividades del templo, ¿no? Algo normal, que los gentiles no pasen para el atrio de las mujeres, que las mujeres no pasen para el atrio de los hombres, que los hombres no pasen más allá de los límites de los sacerdotes y levitas en su adoración. Otra vez vamos a ver más adelante, vamos a estudiar en profundidad el tema de los saduceos y los fariseos, pero estaban encargados que en el atrio de los gentiles se mantenga el orden en sus corruptos negocios del cambio de monedas, para que los gentiles no estén no haya demasiados gentiles ahí adorando, que puedan los saduceos y fariseos llevar adelante sus negocios. Como era una cuestión religiosa, realmente, sumado al poder de los líderes, que son corruptos, y sabiendo que los romanos realmente les importa un pepino la religión. Los judíos pueden hacer lo que quieran, mientras no molesten, mientras no haya una sedición, que hagan lo que quieran, que celebren lo que quieran. Entonces, los líderes religiosos pueden mandar a estos policías del templo a que arresten a Jesús. La idea es que lo tomen, lo metan preso y lo puedan llevar a una autoridad romana para enjuiciarlo, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Porque si, bueno, mandaron a meter preso a Jesús, ¿qué pasa? Bueno, Juan es excelente en escribir, es un escritor excelente y nos deja en suspenso. En el medio nos dice lo que está hablando Cristo, cómo Jesús habla con las personas que lo están escuchando. Y le dice esto Jesús: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Cristo está con ellos, pero, otra vez, pronto tiene que salir de este mundo. Es la necesidad imperante del salir, porque está escrito así. Tiene que volver al Padre que lo envió. Y realmente va a volver a la gloria que ha disfrutado desde la eternidad pasada junto con el Padre. Jesús no lo dice acá, más adelante lo va a dejar más claro, pero lo va a hacer de la forma más dolorosa que una persona puede experimentar, que es siendo clavado a una cruz. Pero por ahora, por un tiempo, estas personas tienen el privilegio de disfrutar de la presencia del Señor. Realmente es un privilegio que muy pocas personas tuvieron, de ver al Mesías encarnado en su primera venida. Y no lo supieron aprovechar realmente. Es triste pensar en eso. Después van a tratar de buscarlo, van a intentar encontrarlo, lo van a buscar, no van a lograrlo, no van a poder llegar a donde Él va. Eso es solamente una promesa, vamos a ver en Juan 14, es una promesa para aquellos que realmente creen en Cristo, de compartir con Cristo el lugar al cual Él va. La ironía de todo esto acá en Juan es que en todo esto ellos no entendieron las palabras de Jesús, no quisieron creer en las palabras de Jesús. Y eso solo los dejó en confusión. Vean las palabras de ellos. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Se dan cuenta? Jesús le dijo claramente: voy al que me envió. Ya dijo que es el Padre el que lo envió. Ellos ya saben que Cristo dice que se está haciendo igual a Dios porque dice: Dios es mi Padre. Entonces voy al que me envió, Él tiene que ir al Padre. Para ir al Padre tiene que morir.
es claro. Pero esta gente no cree en las palabras de Jesús, entonces que hay confusión. ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos, enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir? Para ello Jesús se va a ir lejos, por eso no lo iban a encontrar, no en Jerusalén, posiblemente no en Galilea, se va a ir lejos. ¿A dónde podía ir? Bueno, la única opción para ellos es la dispersión, la diáspora que se llama. La historia nos muestra que cada tanto los judíos tienen la costumbre de rechazar a Dios. Y en cada uno de esos rechazos Dios se encarga de disciplinarlos y vemos todo el libro de Jueces cómo fueron tomados en cautividad o esclavizados, vemos cómo Asiria se los llevó, se perdieron 10 tribus, vemos cómo Babilonia se los llevó, volvieron muy pocos, vemos cómo en el 70 después de Cristo ellos rechazaron al Mesías y fueron completamente destruidos y dispersos por todos lados hasta 1948, que el Señor, cumpliendo con sus profecías, los hizo volver otra vez a la tierra, pero ellos siempre fueron expulsados, exiliados. Ahora, las personas que tiempo atrás habían sido exiliados fueron quedándose en esos lugares, fueron estableciéndose, fueron adoptando la cultura que los rodeaba, y esos eran llamados los griegos, los helenistas en el griego, ¿no? Judíos que habían adoptado la cultura griega, que era dominante. Entonces los judíos estos están pensando que Jesús se va a escapar y se va a ir, tal vez va a ir a Asia, ¿no? A algún lugar de Asia Menor, Éfeso, Corinto, Jesús se tiene que ir por ahí, o por ahí más lejos, se va a ir a Roma, pero va a ir a la dispersión, tal vez, que está implícito acá, tal vez Jesús va a ir a los griegos, a los gentiles griegos, y va a ser prosélitos griegos, va a ser convertidos entre los gentiles griegos. Ahora, nosotros queremos con ventaja, ¿no? Porque nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, leímos los evangelios, conocemos el fin de la historia desde el principio. Ellos no, pero otra vez ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Y ellos fueron ignorantes de las escrituras del Antiguo Testamento. Porque las escrituras del Antiguo Testamento, si haces un estudio claro, te dice que el Mesías va a morir. Es claro, te muestra que el Mesías va a morir, tiene que morir. Daniel 9:26 dice esto: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. ¿Qué más claro que eso? Y ahí la palabra que usa, Mashiach, en el hebreo, está diciendo, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. ¿Qué va a pasar con el Mesías? Tiene que morir. Isaías 53, que es profundamente mesiánico, por el contexto, en el lugar en el que está dentro de Isaías, habla claramente de la muerte del siervo de Dios, de la muerte vicaria del siervo de Dios, la muerte expiatoria del siervo de Dios. La necesidad de su partida de este mundo dando su vida. Clarísimo, es clarísimo. Pero la confusión proviene de rechazar las palabras de Jesús. Ellos rechazan las palabras de Jesús, entonces dicen, Jesús no puede ser el Mesías, y por causa de que Él no puede ser el Mesías, nunca lo voy a asociar con el resto de la Escritura, porque para mí no es el Mesías, porque no creo en lo que Él dice. Y otra vez, hermanos, parece muy repetitivo este mensaje, pero es exactamente el principio que extraemos de este pasaje. Y si te vas con algo de acá, hoy es justamente eso. Cuando vos rechazás las palabras de Jesús, cuando decís no creo a lo que dice Jesús, solamente hay confusión. Y nunca vas a entender por completo quién es Él, y nunca vas a entender por completo cuál es su obra. Nunca. No va a pasar. No va a pasar. Cuando yo digo no es así. Cuando yo juego en mi pensar con quién es Jesús, por ejemplo, cuando yo digo mi Jesús es un Señor de amor, y amén, es así, la Biblia dice eso. Y solamente tenés a Jesús como lo tiene la gran mayoría de la gente, ¿no? Ese rubiecito medio hippie que ama a todos y tiene un mensaje de amor y paz. No es el Jesús de la Biblia. Sí, Jesús es amor, es un Salvador amoroso, pero lee Apocalipsis 19. Cuando venga va a venir a destruir, porque es un Dios de ira también. Sí, Jesús perdona todos los pecados,
pero Jesús es justo con aquellos que lo rechazan también. Es muy importante que cuando entendamos, cuando escuchemos lo que dice la palabra de Dios, cuando escuchemos las palabras de Cristo, digamos amén, es así, y vivamos de acuerdo a su palabra. Hermanos, esto es un desafío para nosotros los creyentes. Es un desafío. De manera muy práctica, es importantísimo que entendamos este principio. Es importantísimo. Si yo no creo en las palabras de Cristo, solamente va a haber confusión en mi vida. Si yo no creo en las palabras de Cristo, solamente va a haber confusión en mi vida. Y hablando de las palabras de Cristo, estoy hablando de las palabras de Cristo, estamos estudiando Juan, pero estoy hablando de toda la palabra de Dios, es el mismo principio. Si yo no creo en lo que dice la palabra de Dios, solamente va a haber confusión en mi vida. No hay otra cosa, no va a haber nada más. Si yo no respeto los roles que el Señor da y digo no a lo que está establecido claramente en la palabra de Dios, solamente va a haber confusión. Solamente va a haber confusión. ¿Ustedes se dieron cuenta de la perversión que hay en el mundo? Y hemos visto, por un lado, los que estudiamos profundamente la palabra de Dios, yo entiendo, la misma perversión sexual, por ejemplo, que hay hoy es muy parecida a la que había en el tiempo de Jesús, nada más que no había redes sociales como tenemos nosotros hoy. Pero es lo que pasa siempre, ¿no? Pero la perversión sexual que hay hoy, personas, hombres de 50 años con barba disfrazados de nena porque se autoperciben una nena de 8 años, por ejemplo. Personas que se disfrazan de vacas y literalmente están comiendo pasto en el campo. Y dicen, yo me autopercibo como vaca. No es gracioso. Proviene de decir no a la palabra de Dios. Proviene de la perversión de decir no a las palabras de Cristo. Es lo que sucede, hermanos. Es lo que sucede, es lo que nos muestra este pasaje. Cuando un matrimonio decide no respetar los roles que Dios dejó establecidos en su palabra, solamente va a haber confusión. Cuando los hijos deciden no respetar y honrar a sus padres, como dice la palabra de Dios, hay confusión. Cuando el creyente decide yo no voy a vivir mi vida cristiana como Dios dice, hay confusión. Jesús va a decir claramente, los pasajes que siguen, va a decir claramente, el que cree en mí, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vos decís, no voy a seguir a Jesús, yo conozco a Cristo, yo soy cristiano, pero yo no voy a seguir a Cristo. Adivina qué va a haber en tu vida. Oscuridad, va a haber confusión. Es un principio clarísimo para nosotros los creyentes. Si no creo en las palabras de Cristo, solamente va a haber confusión en mi vida. Solamente me voy a guiar por mis propias conclusiones, que en general siempre están equivocadas. Me voy a guiar por las opiniones de otras personas que también están equivocadas. Voy a vivir en la duda continua. Jesús es clarísimo. Jesús es clarísimo en decir quién es Él. Él es el Señor, Él es el Salvador del mundo. Él es el Hijo de Dios que vino a morir por tus pecados para darte libertad, para darte vida eterna. Cristo vino a romper con las cadenas que te tenían atrapado en pecado. Cristo vino a darte vida cuando estabas ciego espiritualmente. Cristo vino a proclamar libertad cuando estabas cautivo. Cristo vino a darte vida eterna hoy. Si estás en Cristo, estás obligado a creer en estas palabras. No hay otra opción, no hay un plan B. Si sos un creyente que realmente puso su fe en Cristo y tu alma ha saboreado de la vida eterna y la salvación que Cristo ofrece, estás obligado, pero obligado por la gracia y el amor de Dios a vivir de acuerdo a lo que Cristo dice en su palabra. Si no, solamente vas a tener confusión. Puedes decir que no a Cristo. Como creyente puedes decir que no a Cristo.
Vas a vivir una vida de confusión. Prepárate, porque vas a vivir una vida de confusión y de problemas. Pero si crees, Jesús te promete. No el pastor, Jesús te promete en su palabra. Es más, Jesús te va a prometer esto la semana que viene. Es el pasaje que sigue a continuación. Jesús te va a prometer esto. Esto te promete Jesús. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo hablando del Espíritu Santo que iba a venir sobre los creyentes. Si crees en las palabras de Cristo, si recibís las palabras de Cristo, si obedeces las palabras de Cristo y las pones en práctica en tu vida, Cristo dice que de lo más profundo de tu ser va a brotar un río de agua viva. Vas a vivir una vida diferente, una vida libre de confusión, porque es una vida que tiene a Dios mismo, el Espíritu Santo, moldeando y guiando tu vida. Una vida que este mundo ni siquiera puede empezar a imaginar, porque es una vida que procede directamente del trono de Dios a tu vida. Una vida que refleja a Cristo. Hermano, la exhortación es clara. Cristo dice, esta es mi palabra, cree en mi palabra, viví de acuerdo a mi palabra. Hermanos, muy oportuno este mensaje terminando el año. Terminamos el año como empezamos el año, con la palabra de Dios, ¿no? Siempre igual, siempre va a ser igual. Pero el desafío es el mismo. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Vas a abrazar la palabra de Dios? ¿Vas a aferrarte a la palabra de Cristo y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Cristo, creyendo sus palabras? ¿O vas a decir no y vivir en confusión? Tu desafío para el 2025, creer en la palabra de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el desafío claro que vemos acá. Y te ruego, Señor, que nos ayudes, terminando el año, Señor, a seguir aferrados a tu palabra, vivir en obediencia a las palabras de Cristo y escapar, Señor, cada día un poco más de la confusión reinante en este mundo. Confusión que experimentaron estas personas por no creer en Cristo. Ayúdanos a vivir, Señor, como te glorifica a ti. Ayúdanos a vivir de una manera que, Señor, te da gloria, de la cual eres digno, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.